La Suprema Corte de Justicia emitió este martes su primer pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como Ley de Medios. La sentencia, relativa a un recurso presentado por DirecTV en marzo del año pasado, objetó 4 disposiciones de las 27 que había impugnado esa empresa. Concretamente, la corporación declaró inconstitucional el artículo 55 completo, el artículo 39 en su inciso 3, el 60 en su literal C y el 98 en su inciso segundo. ¿Cómo se llegó a este fallo? ¿De qué manera sigue este proceso cuando todavía falta analizar unas 20 acciones de inconstitucionalidad también presentadas contra esta ley? Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Doctor Pérez Manrique, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Doctor Pérez Manrique, la sentencia, ¿es correcto el término, sentencia? Es sentencia, sí. Ahí está. Esta sentencia comienza realizando una serie de puntualizaciones sobre el alcance, sobre cuál es el alcance de una resolución como esta. Por ejemplo, dice en la página 13, el contralor del acierto o desacierto de una ley corresponde al cuerpo electoral y es ajeno al control de constitucionalidad de la Corte. ¿Por qué ustedes hacen este tipo de aclaraciones? En realidad me parece muy interesante que empecemos la entrevista con esa pregunta. La cuestión es la siguiente: el control de constitucionalidad tiende a ser efectivo un principio que es el de supremacía de la Constitución, es decir, que el legislador no puede, y eso está desde los orígenes del control de constitucionalidad en la Constitución, primero en la Constitución, pero fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos. El legislador no puede, a través de una norma de rango inferior, violentar normas o principios que están en la Constitución de la República. Eso que significa el poder de los jueces, digamos así, o en el caso de la Suprema Corte de Justicia, como cabeza de un poder del Estado, de revisar leyes dispuestas por los legisladores, tiene como balance y como contragarantía, digamos así, que el juez no puede considerar si el legislador se equivocó o no en la decisión que tomó al aprobar una ley. Uh-huh. Simplemente lo que los jueces podemos hacer es comparar la ley aprobada con la Constitución y decir si esa ley infringe, o sea, uh-huh, viola la Constitución en algún aspecto impugnado. En consecuencia, ese recuerdo que hace la Corte, y esto viene a cuento por algunos comentarios que hemos oído, sobre todo el mundo político de la sentencia, en realidad la Corte lo que ha hecho es comparar los artículos impugnados con la Constitución, y de esa comparación ha resultado lo que todos conocemos. Entonces, ¿sí? Esta decisión no es una opinión de si la ley es buena o es mala, ¿verdad? En ese mismo marco llama la atención que de hecho ustedes incluyen una especie de rezongo a DirecTV. Voy ahora a la página 15, dice... en función de estas premisas, entendemos que en muchos aspectos la accionante pretende que el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia, incursione en la definición de aspectos de la organización social que resultan competencia exclusiva del Poder Legislativo. No debe olvidarse que el Poder Judicial administra la justicia, no gobierna al país ni dicta leyes. Efectivamente, ese es el principio básico de la democracia y de la separación de poderes, es que cada poder actúa en un ámbito específico, es decir, y el poder legislativo es el que dicta las leyes, el poder ejecutivo es el que las ejecuta, y el poder judicial es el que, en caso de conflicto, determina con autoridad de cosas juzgadas, y en este caso si una ley es contraria o no a la Constitución. Entonces, nosotros decimos que hay aspectos de los agravios que deduce la firma actora, en este caso concreto, que apuntan esencialmente a cuestionar esto, la oportunidad de la ley, si la ley es buena o es mala, pero que no implican en sí cuestionamientos a su compatibilidad con la Constitución.
Ujú. O sea que para ustedes una parte del escrito de DirecTV estaba fuera de lugar. Sí, no tenía fundamentos en posibles infracciones a la Constitución. Esa es la afirmación. Sí, incluso más adelante ustedes advierten de no operar así, se arriesga que el Poder Judicial se deslice hacia el llamado gobierno de los jueces, lo que constituye una arbitrariedad grave que se consuma invocando una pretendida interpretación de la ley, por más digna y honesta que pueda ser la inspiración que anima al magistrado. Efectivamente, la Corte claramente plantea y delimita cuál es su competencia en el marco de la separación de poderes. Esta es una temática sobre la cual nosotros de la Presidencia estamos insistiendo continuamente en todos los contactos que hacemos con la sociedad, a los efectos de justamente difundir y que las personas conozcan exactamente cuál es la función de un juez cuando actúa en el control de la Constitución. También en la parte introductoria, la Suprema Corte se detiene en los derechos que están en pugna en esta acción de inconstitucionalidad. Dice concretamente, la presente acción de inconstitucionalidad, la que hizo llegar DirecTV, plantea en lo medular un conflicto entre el derecho de libertad de expresión en su dimensión colectiva con otros derechos fundamentales. Para empezar, el mismo derecho de libertad de expresión, pero en su dimensión individual, y además el derecho de libertad de empresa y el derecho de propiedad. ¿Por qué hacen esta otra puntualización? Porque en realidad es bueno también ubicarse en las características particulares que tiene esta ley. Esta ley regula algo que es esencial al Estado de Derecho, como es aspectos que están vinculados con, justamente como dice allí, con la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Es una ley orgánica, que podríamos llamar, si fuera en otros países, una ley orgánica, en el sentido de que define derechos tanto de los prestadores como de los consumidores, reglamenta la forma como se prestan los servicios de comunicación audiovisual y establece una institucionalidad propia para el relacionamiento entre el Estado, la sociedad y los medios de comunicación audiovisual. En consecuencia, hay ciertas líneas directrices o vías maestras, digamos así, que deben de conducir después a la consideración de los agravios puntuales respecto a cada uno de los artículos impugnados, que van a ser resueltos en función de todos esos principios generales que están en juego. Entonces, todo ese preámbulo que hace la Corte tiene que ver primero a ubicarse desde el punto de vista del control de constitucionalidad, cuáles son los alcances del mismo, y en segundo lugar a determinar cuáles son los derechos y principios constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos que están en juego en la decisión de la cuestión. Enseguida, si le parece, pasamos ya a algunas de las normas que la Corte entendió que efectivamente eran inconstitucionales. Estamos en entrevista con el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estamos recorriendo con él, tratando de entender mejor la sentencia de esta semana a propósito de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir de la acción, el recurso que había presentado una de las empresas, DirecTV concretamente. Vayamos al artículo 55 de la ley, que ustedes entendieron que es inconstitucional. El artículo 55 dice: el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión para abonados de todo el país. El total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 35% del total de hogares con televisión para abonados de cada territorio donde existan otras autorizaciones o licencias de menor alcance. En ambos casos, el total de hogares con televisión para abonados se determinará conforme a los datos del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el choque de esta norma con la Constitución? Bueno, en este caso concreto hay una mayoría 3-2 que entiende que la norma es inconstitucional porque se entiende que la empresa, que en este caso por sus características técnicas es una empresa de transmisión satelital para abonados con alcance a nivel nacional,
La empresa sostiene que hay lugares en los cuales tiene mucho más que el 25% de los abonados, porque es la única que tiene capacidad de llegar a esos lugares, y que en ese caso se le estaría expropiando la porción de clientela que supera ese 25%. La mayoría de la Corte, integrada por los doctores Chediak, Larrie y Martínez, entiende que efectivamente ahí hay un principio de... hay un tema de una violación del derecho de propiedad de la empresa, sosteniendo que la clientela que se tiene propiedad sobre la clientela y se puede disponer de la misma, y la minoría que integramos el doctor Uní y yo entendemos que en realidad esta es una norma que tiende a hacer efectivo el principio de evitar oligopolios y monopolios en los medios, que es un principio de derecho internacional, y entonces somos discordes en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma. Es decir, acá lo que vale... Acá hay una resolución por mayoría, entonces. Por mayoría. Este artículo de la ley del 55 se declara inconstitucional, pero no por unanimidad, sino por 3-2. Sino por mayoría, por una mayoría 3-2 integrada de la forma que yo dije. Es decir, son los dos criterios. Es decir, los jueces, cuando no estamos de acuerdo, formulamos lo que denominamos nuestra discordia, damos nuestros fundamentos, y la Constitución y la ley exigen una mayoría 3-2 para resolver, que en un sentido o en otro, y en este caso esa mayoría se ha dado. Es la misma situación que se da respecto al artículo 60.1, ¿verdad? Así que bueno, para terminar de entender o subrayar lo que usted señala, esta declaración de inconstitucionalidad, por más que sale por mayoría en la Suprema Corte, vale lo mismo que si hubiera sido resuelta por unanimidad. Claro, todas las otras, menos la 60.1, la del 60.1 también son por unanimidad. O sea que hay dos decisiones que son por mayoría, y es esta, la del 55, y la otra, la del 60.1. Vayamos, ¿iba a agregar algo sobre esto? No. Vayamos al artículo 39, que también es objeto de objeción por la Suprema Corte de Justicia. Dice, es el que tiene que ver con los partidos de la selección de uruguaya de fútbol, pero no solo la celeste. De interés público. Ahí está. En caso de emitirse por televisión, hay un artículo 38 previo que dice que el derecho a la información incluye el derecho del público a acceder a la recepción a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto, en directo, en simultáneo y de manera gratuita de determinados eventos de interés general para la sociedad. Y después viene entonces el 39, que señala, en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo. Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas localidades del territorio nacional donde no se cumple esta condición. En estos casos, y cuando no exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el sistema público de radio y televisión nacional deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo precedente, siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión. Y finalmente, el artículo dice, el Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá, mediante resolución fundada y previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual, incluir eventos adicionales en esta modalidad. Efectivamente. Es este último párrafo, el que es declarado inconstitucional, ¿no? Efectivamente, fue objeto de impugnación este último párrafo y fue declarado inconstitucional, porque se entiende que concede al Poder Ejecutivo una facultad excesiva de intervención en algo que tiene caracteres de excepcionalidad, ¿verdad? Es decir, porque la imposición de la transmisión de estos eventos en estas condiciones, etcétera, son realmente, por su carácter de eventos de interés general y todo eso, son como una solución de excepción, y entendíamos que no se puede dar que el legislador no estaba habilitado, de acuerdo a la Constitución, para darle una suerte de carta abierta al Poder Ejecutivo para incluir eventos que no están en la previsión anterior.
Pero entonces, no se cuestiona la primera parte del artículo 39. Acá, ayer en la conferencia de prensa que hicimos, fue el tema central respecto a la ley de medios. Entonces se nos preguntaba qué pasa con el tema de las eliminatorias, del mundial, en fin, todo eso que es de tanto interés para la población. Y nosotros decíamos que los dos primeros incisos tienen plena vigencia y que el último inciso, por el alcance de una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que en realidad declara inoponible a la parte impugnante la norma declarada inconstitucional. En este caso, supuestamente, el Poder Ejecutivo podría declarar un asunto de interés como asunto de interés general, algo no previsto en los dos incisos anteriores, y hipotéticamente DirecTV no debería transmitir esos eventos. ¿Verdad? Ese es el alcance real de este fallo en el contexto de esta sentencia. Así que si vamos al caso de DirecTV, que es la empresa que presentó el recurso, cuando ocurran eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos, DirecTV deberá aceptar que esos partidos se emitan a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo. Por más que sea el titular de los derechos, deberá aceptar que eso otro ocurra, que la televisión abierta transmita esos partidos. Lo que no tiene como obligación es aceptar lo mismo para otros eventos, ¿no? Efectivamente, usted lo ha visto claramente. Eso tratamos de explicarlo ayer en la conferencia de prensa, porque es un tema que despertó mucho interés de parte de los señores periodistas, ¿no? Si le parece, después de esta pausa vamos a los otros dos artículos en los cuales la Suprema Corte encontró objeciones desde el punto de vista constitucional. Esta semana la Suprema Corte de Justicia emitió su primer fallo con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La corporación señaló inconstitucionalidades en 4 artículos de los 27 que la empresa DirecTV había impugnado. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué alcance tiene esta sentencia? De eso es que estamos conversando con el presidente de la Suprema Corte, doctor Ricardo Pérez Manrique. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Doctor Pérez Manrique, durante el proceso de discusión parlamentaria de esta ley y luego, cuando ya se había aprobado, cuando ya se la había promulgado, asistimos a un debate muy fuerte a propósito de los condicionamientos que incluía en materia de contenidos, la afectación que podía implicar a la libertad de expresión. En realidad, en los artículos que ustedes objetan, que ustedes aceptan objetar desde el punto de vista constitucional, solamente hay un aspecto vinculado con esto que yo venía comentando, que es la inconstitucionalidad del literal C del artículo 60, ¿verdad? Efectivamente. Ahí también, respecto del primer inciso de ese literal, que es decir, porque este artículo está en el capítulo 2 de la ley, promoción de la producción audiovisual nacional, ¿verdad? Ahí está. Permítame leer cómo empieza el artículo 60. Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en nuestro país, deberán incluir en su programación programas de producción nacional de acuerdo a los siguientes criterios. Y entonces, con respecto a servicios de televisión comerciales, que es el literal A, se establece al menos el 60% de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Un porcentaje de esta programación, que será determinado en la reglamentación, será de producción local o propia, atendiendo a la diferente realidad de la televisión del interior y Montevideo. Luego, en el literal B se refiere a los servicios de TV públicos y dice que al menos el 60% de la programación total emitida deberá ser producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción. Esta parte del artículo no merece objeciones. No. Lo que merece objeciones es la parte C, porque ahí, respecto del inciso primero de las pautas comunes del C, que está referido a la realización de la pauta
producción nacional por productores independientes. Ahí hay 2 ministros, que somos el doctor Unín y yo otra vez, que nos oponemos, y los otros 3 ministros entienden que es inconstitucional, y hay unanimidad respecto del resto del artículo, porque se entiende que una cosa es el enunciado general en cuanto a contenidos y otra cosa es prácticamente todo este desarrollo tan particularizado que hace el artículo a continuación, es incidir directamente, prácticamente en el dibujo, digamos así, o en el diseño de la grilla de transmisión de los servicios de producción audiovisual. Para que los oyentes lo entiendan, repaso algo del contenido de este literal C. Como usted señalaba, se refiere a la obligación que se establece antes de que al menos el 60% de la programación total emitida por cada servicio deberá ser de producción o coproducción nacional. Pero en el C se establecen más condiciones. Se dice, al menos el 30% de la programación nacional establecida en los párrafos anteriores deberá ser realizada por productores independientes. Luego en el segundo inciso de este mismo literal se dice: un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberá contener estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, y de estos al menos un 50% debe ser de producción independiente. Y en el tercero se señala: un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberá ser programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre otros. O sea, allí sí se entiende, la Corte entiende que con todo este detalle que se incorpora se está afectando la libertad de expresión. Efectivamente, hay una intromisión indebida en la programación en el diseño de la programación de los medios de comunicación audiovisual, porque no solo el legislador le dice en los 2 primeros incisos, usted debe destinar el 60% a producciones de origen nacional, sino que le dice cómo distribuir esas producciones de origen nacional y por rubros en su programación. Y esto se entiende por unanimidad que es una injerencia indebida de la libertad de expresión de los medios y que afecta también su derecho de su libertad de disponer de los contenidos de su programación de acuerdo a criterios elementales que tienen que ver con la libertad de expresión y la propia libertad del público de recibir la información consiguiente. En ese punto, en los fundamentos, la Corte invoca, por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula con precisión el alcance de la libertad de expresión, sus garantías, y sabiamente también establece y advierte que la libertad de expresión tampoco puede restringirse por medios indirectos que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Para ustedes, justamente, este inciso del artículo 60 sería una medida indirecta de violación de la libertad de expresión. Efectivamente, porque ya es una injerencia indebida en la libertad del medio para disponer de la programación como corresponde, y acá no hay ninguna razón de interés general que pueda fundamentar una limitación a ese derecho, ¿verdad? Esa es la base. Bueno, si nos preguntamos en qué queda esto queda en que a DirecTV no se le podrá aplicar este artículo 60C en toda su extensión, sin perjuicio que sí se le va a aplicar el artículo 60 A en cuanto es un servicio comercial, y ahí hay un tema del 60% que el contenido debería tener origen nacional, ¿no? Esa es la realidad. Y por último, la Suprema Corte considera inconstitucional otro artículo, el 98, en su inciso 2. Voy a leer el artículo. Dice: las instalaciones desde donde operen los servicios de comunicación audiovisual podrán ser inspeccionadas en cualquier momento por funcionarios de la URSEC autorizados especialmente a tales efectos, tanto sea de oficio o a pedido de los propios titulares de los servicios. En este último caso, todos los gastos que demanden dichas inspecciones serán de cargo de estos. Hasta allí la Corte no tiene objeción. La objeción viene con respecto al párrafo siguiente, que dice: en cualquier caso, si surgieran inconvenientes para el normal desarrollo de las inspecciones como consecuencia de la oposición de los titulares de los servicios debidamente comprobada, se dará lugar a la suspensión inmediata de las emisiones. Esta posibilidad de suspensión de las emisiones, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, la vemos como absolutamente desproporcionada al fin que persigue
que persigue la norma, que es en realidad facilitar que se pueda inspeccionar que, por ejemplo, el medio está cumpliendo adecuadamente con su compromiso de gestión en cuanto a programación, calidad de la señal, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera se puede dejar en manos del Poder Ejecutivo y de un inspector o de un equipo de inspectores la posibilidad de decretar de forma inmediata y sin la garantía del debido proceso la suspensión de las emisiones, porque esto es evidentemente esto es y basta ver lo que pasa en otros países, esto es habilitar la posibilidad de una censura previa, ¿verdad? Es decir, y además, ¿qué garantía tiene el particular, en este caso el titular de una emisora de televisión o de radio, de que el procedimiento se va a ajustar en todo de acuerdo a derecho y va a generar un hecho consumado irreversible? Es decir, si a mí viene una inspección, me dice que me ha resistido indebidamente y me corta la transmisión y me tiene por fuera del aire X cantidad de tiempo, eso ya es irreversible, ¿verdad? Entonces se entiende que esto es una facultad totalmente desproporcionada de parte del sistema de Contralor, y que esto viola principios elementales de la Constitución, vuelvo a repetir. Concretamente se viola el derecho al debido procedimiento administrativo, artículo 66 de la Constitución. Efectivamente. Es decir, porque esto se adoptaría sin garantías y con un efecto, esta es la peor sanción que se le puede imponer a un medio de comunicación audiovisual, es decir, el corte de sus emisiones, ¿verdad? Esto es la máxima sanción que se puede imponer y que tiene que imponerse, como todas las sanciones, en su caso, con todas las garantías del debido proceso administrativo. Después de esta breve pausa, me gustaría ya ver las consecuencias de este fallo y cómo sigue esta historia. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Doctor Ricardo Pérez Manrique, me interesa que sobre el final terminemos de ayudar a la audiencia y nos ayudemos a nosotros mismos, los periodistas, a entender qué es esto que acaba de ocurrir, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, ante una acción de inconstitucionalidad presentada por una empresa, DirecTV, que objetaba 27 disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aceptó impugnar, o sea, declara inconstitucionales el artículo 55 completo, el artículo 39 en su inciso 3, el 60 en su literal C y el 98 en su inciso segundo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una sentencia así? Las consecuencias de esta sentencia, en el marco del sistema constitucional uruguayo, son que estas normas declaradas inconstitucionales no se le van a poder oponer o aplicar a la firma DirecTV. Después hay más de 20 acciones promovidas por otros medios que con otras características, es decir, cables locales, sistemas de televisión por cable locales también, después emisoras de radiodifusión, etcétera, que cada una, en función de la especialidad de su relacionamiento con la ley y del servicio que presta, ha presentado sus impugnaciones, que son, por sus propias características, de muchos más artículos de la ley. Inclusive hay alguna que prácticamente impugna toda la ley. Entonces, cuando se falle en uno de esos asuntos, donde es la máxima cantidad de artículos que se encuentran impugnados, en ese momento pues estará definida, la jurisprudencia de la Corte durante, pues parece una definición de perogrullo. Pero a ver, vamos a detenernos en ese término que acaba de utilizar, jurisprudencia. Jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte es la posición que tiene la Suprema Corte de Justicia respecto de un caso concreto y que se expresa en su sentencia, ¿verdad? Uh-huh. Esta sentencia, por sus características particulares y por su
y por la cantidad de artículos que fueron impugnados, obviamente está marcando una línea de acción de la Corte respecto solamente de 27 artículos de la ley, tomando en cuenta los 4 que fueron aceptados total o parcialmente y los que fue rechazada en impugnación. También con discordias en cuanto a los rechazos, ahí se conforma la mayoría de distintas maneras, como surge la discordia, y hasta ahí llegamos. Ese es el alcance de esta sentencia. Y esta sentencia, como quedó dicho al pasar, vale solo para DirecTV. Absolutamente. Luego, ya digo, cuando la Corte tenga que resolver uno de los asuntos que están todos estudios y circulando entre los señores ministros, una sentencia donde, por ejemplo, se impugna, como hay 50 artículos de la ley o 60 artículos de la ley, bueno, en ese caso, ahí se verá cuál es la línea jurisprudencial de la Corte prácticamente sobre el total de la ley. Por ejemplo, ¿en qué medida las consideraciones que se realizan en esta sentencia que estamos comentando pueden trasladarse a las que vienen si los artículos impugnados son los mismos? Podrían trasladarse, también habría que considerar decir, todos los argumentos que cada parte ha establecido, ¿verdad? Es decir, en este caso, considerando los argumentos y en este caso concreto, la solución ha sido esta. Podría haber algún cambio sobre algún artículo concreto en función de argumentos diferentes, porque la mayoría son argumentos diferentes, pero digo, esa es una eventualidad que se verá en las otras sentencias, ¿verdad? Pero digo, de acuerdo, porque esto también está en el ámbito de la discusión y está en la sociedad, y a eso sí, sin inmiscuirnos en lo que no nos importa, sí podemos decir que en cuanto a lo que es la suerte de la ley, en cuanto a su futuro, indudablemente las sentencias que van a importar son esas donde hay un máximo de artículos impugnados, donde están impugnados, por ejemplo, todo lo que es la parte que yo denomino orgánica de la ley, la que crea toda una serie de organismos destinados al Contralor y a la consulta, es decir, la parte de derechos de los usuarios, en fin, hay toda una estructura, vuelvo a repetir, esto es podríamos llamar una ley orgánica en términos de derecho comparado, que está puesta en consideración y en cuestionamiento desde el punto de vista constitucional en varias de las otras impugnaciones, y bueno, cuando salgan esas sentencias, ahí sí podremos tener... Lo que usted está diciendo, de algún modo, es que no hay que sacar conclusiones apresuradas. Porque la pregunta podría ser, y se ha hecho en estas horas, ¿qué es en definitiva lo que la Suprema Corte está diciendo con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? En el equipo que impulsó esta ley, ¿se recibió la resolución con alivio o directamente con mucha alegría? Se destaca que de las impugnaciones aceptadas por la Suprema Corte son pocas y quedan vigentes, incluso para DirecTV, 23 disposiciones que son consideradas, en su momento fueron entendidas como muy importantes de esta ley. A eso me refería, justamente cuando yo decía que había oído algunos operadores que han actuado y actúan en este tema, que la posición definitiva de la Corte se va a ver cuando llegue una sentencia en esos asuntos que vuelvo a repetir. Por ejemplo, veía declaraciones de Gustavo Gómez, que fue uno de los impulsores de la redacción inicial. La sentencia no dice que no deban pasarse los partidos decisivos de la selección por televisión abierta, solo cuestiona la posibilidad de obligar a la difusión en TV abierta de otros eventos de interés general no previstos en esta ley. También avala que si ningún canal privado de TV abierta realiza esta transmisión, lo haga Televisión Nacional y sin tener que pagar por ello al propietario de los derechos. Por otro lado, la sentencia... Vamos a entendernos. Yo la explicación, cuando vimos este artículo, ya la di. Y yo no hago comentarios de lo que dicen terceras personas. Yo lo que dije que está plenamente vigente, los dos primeros incisos, porque esos no fueron declarados inconstitucionales, y que a DirecTV no se le puede aplicar el tercer inciso. O sea, que eso es lo que dice la ley, la sentencia. Ahora, vuelvo a repetir. Pero también se destaca las objeciones de inconstitucionalidad que no fueron aceptadas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 56, que supuestamente concede un monopolio a Antel, el 116, que obliga a contar
con una señal propia a estas empresas de televisión para abonados, el 115 y el 117 que establecen la obligación de transportar señales de canales de televisión abierta, el horario de protección al menor, la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, el tiempo máximo destinado a publicidad, el espacio gratuito para publicidad electoral e incluso las sanciones. Todo esto había sido objetado por DirecTV y subrayan quienes redactaron la ley, la Corte no acompañó las objeciones. Si usted me permite, señor Cotelo, muchas de esas normas que usted cita, donde se rechazaron las impugnaciones. Yo, por ejemplo, todo lo que es el aparato sancionatorio de la ley, la Corte entiende que, sin perjuicio de que algún colega ha entrado al fondo, entendemos que no existe legitimación hasta tanto no se ponga en funcionamiento ese sistema sancionatorio. Entonces hay muchas de esas normas que fueron impugnadas, que el rechazo es en función de la especial posición que tiene la parte actora respecto de la ley. Ajá. Y que se rechazan por falta de legitimación. Entonces no se ha ingresado al fondo de la cuestión. Esa es una puntualización muy importante. Claro, hay que ver punto a punto cada artículo. Aquel que fue rechazado por falta de legitimación de DirecTV, cuando venga alguien que está legitimado, obligará a la Corte a pronunciarse sobre el fondo. Es decir, eso hay que hacer no puedo en este momento de memoria, además no tengo la sentencia aquí, decir cuáles impugnaciones fueron rechazadas por falta de legitimación, pero hay unas cuantas, sobre todo de parte de quienes conformamos la mayoría en los rechazos, que somos la doctora Martínez, el doctor Uní y yo. En una cantidad de casos rechazamos no por razones de fondo, sino porque ingresamos a la falta de legitimación. Es decir, que la norma no afectaba a DirecTV, por lo tanto no estaba en condiciones de impugnarla. Entonces, por eso yo transmito esta línea de cautela, de prudencia, y de decir, acá van a haber otras sentencias, van a pronunciarse sobre otros aspectos en los cuales no hay pronunciamiento, entonces ahí sí se podrá decir cuál es la línea jurisprudencial definitiva de la Corte. Y entonces, para terminar, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tiempo falta para que terminen de procesar ustedes todas las acciones de inconstitucionalidad? Bien, primero no serían todas, sino que sería alguna de estas, porque la Corte tiene un sistema de trabajo por el cual, una vez que dicta un asunto, dicta una decisión sobre todos los aspectos involucrados en una impugnación de inconstitucionalidad, las otras, después de esa resolución, las otras salen por lo que se llama decisión anticipada, es decir, salen remitiéndose a la jurisprudencia anterior, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos hoy acordada, que en una sentencia que está en proceso de redacción, es la impugnación a un artículo que es el de publicidad electoral realizada por el Partido Independiente. Después, las otras están algunas en primer término, otras en segundo, en tercero o en cuarto. Recordemos que somos 5 ministros los que tenemos que estudiar. Y yo he dicho, porque inclusive alguna vez que alguien del Poder Ejecutivo me planteó, que en el correr de este primer semestre ya vamos a tener la posición definitiva de la Corte sobre el punto. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo está esperando el resultado de estas acciones de inconstitucionalidad para proceder o no a la reglamentación de la ley. Efectivamente, es así. O sea que en el primer semestre creemos que ya hay una sentencia de estas que va a ser, sí, la que indique la línea general de jurisprudencia, y bueno, ahí el sistema político y verá qué es lo que hace. ¿Estamos? Doctor Ricardo Pérez Manrique, le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento sobre otros temas. Cuando guste, a la orden. Hasta luego. En Perspectiva, da que hablar.